Bienvenidos amigos a este su espacio Disidentes Jurídicos, un podcast para hablar de todos los temas relevantes en República Dominicana y todo lo concerniente a la comunidad jurídica y por qué no al público en sentido general. Señores, hoy 2024 iniciamos el año con un banquete que no se pueden perder, con dos expertos, cada uno en su área, que nos van a estar acompañando el día de hoy. Por un lado tenemos al licenciado Cabral, José Cabral, que vamos a estar conversando sobre la ley del DNI, las irregularidades, los puntos de vista jurídicos, opiniones personales y las posibles contradicciones que pudiera o no tener esta ley. Y por otro lado tenemos al licenciado Alfredo Humberto Rodríguez, quien es un perfilador criminal que más adelante va a estar hablando sobre ese tema en específico, pero que en este momento nos va a acompañar también a debatir un poco sobre esta ley. ¿Cómo estás, Cabral? Buenas tardes, querida Dalquiris, querido Alfredo. Es para mí un honor muy grato el compartir con ustedes este momento, cuya finalidad es que más que emitir una opinión personal sobre el punto específico de la creación de esta ley, vamos a tratar de hacer unos razonamientos humildemente dentro del conocimiento que tenemos con relación al derecho y la aplicación de esta ley y el vínculo que crea específicamente con la sociedad, tanto para las instituciones públicas como las instituciones privadas, de manera que sirva este momento para quien lo escuche y nos acompañe durante este momento, valga la redundancia, para tener una mayor comprensión a partir del conocimiento que nosotros poseemos. Así que podemos iniciar. Buenas tardes, señor Alberto. Buenas tardes, Adalquiris. Alfredo. Yo te dije, Alfredo. Por fin se te dio, por fin, después de tanto. ¡Aleluya! Después de tanto, ¡Aleluya! Por fin se te dio Yo tenerme no sé, señores, aquí. por qué Alfredo es así. Porque uno tiene que rogarle y pasarse un año detrás de él. Y después que él viene, queda encantado y quiere volver. Pero el primer paso siempre Vamos dice a decir que son por los compromisos. Sí, los compromisos y que las cámaras están hechas para ti. Para mí no, es que para mí no está hecho. Este escenario, no, esto me causa un conflicto interno. ¿Con qué te causa un conflicto? No, trato de luchar con la vergüenza, con... Óyeme, pero tú lo disimulas muy bien, mi amor. Es que me gusta estar en la sombra. Ay, por eso sí. Estudié lo que estudié. Me gusta estar detrás del Bueno, y a mí escenario me gusta sin sacarte. que nadie sepa que yo estoy ahí. Me gusta sacarte del escenario. Sí, Señores, qué nuestro querido co-host, para que después no digan que lo cambié, Daniel Abad, viene de camino. Lo que pasa es que se le hizo... No, porque tú sabes, se le hizo lo tarde, que está saliendo de una audiencia, pero ya cuando él se integre, se integrará. Bueno, pues vamos al mambo. Señores, vamos a utilizar como material de apoyo, al tratarse de una ley totalmente nueva, no vamos a permitirle usar, con el respeto de ustedes, un ejemplar de lo que sería la ley, establecida como la Ley 124, que es la ley que estaría creando conforme su artículo número 1 en la definición de la misma, que establece, escúchame, licenciada Dalquiris, que el objeto es crear la Dirección Nacional de Inteligencia DNI como órgano centralizado del Estado destinado a promover la seguridad nacional y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia. De entrada, esta ley resulta ser muy especial, no por los temas que haya creado luego que se conoció en la sociedad dominicana como un modo de advertencia en algunos sectores de la sociedad, como por ejemplo el sector financiero, el sector de los periodistas, nuestros queridos amigos profesionales, los periodistas, colegas. Claro. así como otras ramas profesionales que pueden entender que el objeto al que ellos se dedican profesionalmente pudiera estar en peligro su ejercicio ante algunas facultades que da esta ley. ¿Y por qué indico que lo primero que llama la atención y donde debemos de focalizar la misma es que esta ley establece en este artículo que será una institución centralizada? A nivel organizativo del Estado Dominicano, esta ley no se puede tratar sin tocar los aspectos de índole política, que son los que llevan a la conclusión y el resultado de esta ley que tenemos en el día de hoy. Existen las instituciones que nuestro querido Alfredo conoce, así como usted, dama, centralizadas y descentralizadas. Desde que nosotros leemos este mandato podemos entender que a tratarse de una
ley centralizada es una ley que va a responder única y exclusivamente a un poder. Porque esta es una de las características y condiciones de este tipo de organización gubernamental, que puede ser tanto pública como privada, pero al ser pública y concentrar el poder en una sola parte, quiere decir que van a responder ¿a quién? Al Poder Ejecutivo. ¿Y dónde viene el primer conflicto? Porque muchos han querido decir, que el tema de las informaciones, nos vamos a ver en peligro, pero no es solamente el tema de las informaciones, es que esta ley pone en riesgo todo el sistema de legalidad por el cual se ha luchado de las modificaciones que se establecieron a nivel democrático en el Poder Judicial con la finalidad de hacer los procesos contradictorios, democráticos, evitar la corrupción y la influencia de algunos sectores que no tengan que ver directamente con el Poder Judicial y lo que es la investigación de los procesos. Y cuando yo le digo a usted que esa institución es centralizada, es porque esa condición y característica de esta ley se aparta totalmente de lo que debe ser el principio jurídico de la publicidad, de la democracia, de la no injerencia. Y sobre todo hay un tema muy importante con el abuso de poder, porque digamos que es una dirección que va a responder a los intereses de un órgano específico, como tú bien lo refieres, y que de una u otra forma va a tener mucha injerencia o mucho poder esa persona en específico para poder hacer o no hacer de modo discrecional, porque cuando nos adentremos en el estudio de la ley, podemos ver que la mayoría de sus competencias o atribuciones tienen un carácter de confidencialidad. Correcto. Y de discrecionalidad. Entonces eso significa que yo voy a tener la potestad de investigar, de hacer, de intrometerme, si se quiere, y violar derechos fundamentales, pero que a su vez estoy protegido por la propia ley porque tengo un carácter de confidencialidad. Por un marco que quiere dar vicios de legalidad a algo que no lo tiene, porque desde el Estado pretendo crear una herramienta jurídica que entre en condición con otras cuestiones del Estado. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que existe una protección dada por la centralización donde va a haber una relación de subordinación de otras instituciones públicas que son descentralizadas, pero que tienen que ver de manera directa con la investigación contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra aquellos actos delictivos que por ley, conforme a la configuración de la ley del Ministerio Público, la 133.11, si no me equivoco, me pueden corregir, le apodera a esa institución que conocemos como Ministerio Público, que es el representante del Estado, para investigar todas aquellas actuaciones que se reputen ilícitas y puedan ser enmarcadas dentro de una configuración jurídica de tipo penal. ¿A qué me refiero? Pero antes de tú seguir con esa parte también, antes incluso del artículo número 1, es importante el considerar tercero que tiene la ley. Correcto. Que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque la propia ley te establece que los organismos de inteligencia juegan un rol preponderante en lo que es la obtención de la información estratégica para enfrentar los desafíos y amenazas, y ojo, y abro paréntesis aquí, que ponen en riesgo la seguridad nacional e interior del país. Y yo me pregunto, conforme el interés del legislador, ¿con quién estamos en guerra? Gracias. No solamente eso, cuando tú hablas de la estabilidad de un país es algo demasiado amplio. La ley tiene una ambigüedad demasiado extensa que te permite a ti justificar lo que tú quieras por donde tú quieras. Pero aparte de eso, te establece cómo son, y entonces viene aquí el terrorismo, aquí casi no hay caso de esos, el narcotráfico, no, porque el del metro, pero el del metro no es un caso de terrorismo, pero dijeron, la definición de terrorismo, ¿qué entendemos por terrorismo? Pero, bueno, exacto, no tenemos. Entonces, tenemos el narcotráfico, que a los fines, si se quiere, pudiera ser el narcotráfico un tema de seguridad nacional, así como algo grave que afecte el Estado o la soberanía estatal. Entonces, aquí llegamos a la pregunta siguiente. ¿Qué hacemos con el DICAT? Con el Departamento de Investigaciones de Delitos Electrónicos. ¿Qué hacemos con la DNCD? ¿La dejamos sin funcionar? Porque estos son los departamentos de investigación que utiliza la Policía Nacional para dar seguimiento a aquellos procesos de investigación que entienden que se necesitan escucha, seguimiento, algún tipo de espionaje legalizado. Entonces, aquí vamos. Si a través de esa centralización tú vas a aglomerar un conjunto de instituciones que te van a responder a ti de manera directa, caemos en la misma pregunta. ¿Cuál es el interés o la necesidad que vio el legislador en ese momento
para decir que nosotros necesitábamos esta ley. Porque el artículo número 3 de esta ley, cuando establece la definición del sistema, dice que el Sistema Nacional de Inteligencia es el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado Dominicano. De entrada reconoce que hay otros organismos de inteligencia que realizan lo mismo que ella. Es sobreabundante. ¿Dónde viene la situación? Bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, con la finalidad de promover la información estratégica para la seguridad nacional. Cuando usted habla de la seguridad nacional, esto es un aspecto subjetivo de esta ley. Es ambiguo, es inexacto, no tiene una aplicación determinada. Porque ¿cómo nosotros hacemos una consideración de cuáles son aquellas acciones que ponen en riesgo lo que es la seguridad nacional? La ley no le explica. Porque ustedes me miran a mí. Te miramos a ti. Yo en lo Te miramos a particular ti porque desde la sombra, como usted estableció, sabemos que usted tiene una mente capaz de iluminar todo el espacio que nos rodea y queremos ser bendecidos por esa iluminación. Mira de la cara. Amén, queridos hermanos. Demasiada iluminación. En lo particular, ya viéndolo desde una óptica internacional, tuve la oportunidad de estudiar el tema de análisis e investigación criminal desde una óptica más general. La mayoría de los países del primer mundo poseen órganos de inteligencia centralizados. ¿Por qué? Porque el tema de la dispersión de la información en diferentes órganos que realizan diferentes tareas es una labor compleja. Entonces, no puede ser que, por ejemplo, al Poder Ejecutivo y al presidente, que es el mayor representante del Poder Ejecutivo y el representante del país, le lleguen informaciones desde diferentes escenarios. Entonces, en lo personal entiendo, y viendo desde la óptica de lo que tú mencionabas, ese órgano lo que va a hacer es compactar toda esta información que se recibe desde los diferentes organismos que tenemos a los fines de que el Poder Ejecutivo tenga conocimiento de la situación y validar cuáles casos serían de interés nacional y que procuren aquellos casos que sean de orden nacional y de la prevención del orden interno. Y aquí es que viene la cuestión, escúchame que te interrumpa, porque tú estás hablando de un aspecto de discrecionalidad. Lo estás dejando a la subjetividad de quien comande esa institución, de cuáles son aquellos temas que él entienda cuando deben estar taxativamente determinados por la ley. Porque estamos en República Dominicana, no estamos en un país que brille por luz propia, por el manejo igualitario de cómo ejerce las funciones cuando se ejerce una posición de poder. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la ley? Más allá de ser un ejemplo para la sociedad, es que aquellas cuestiones que puedan estar sujetas a la interpretación de quienes ejercen esa función de poder no queden de manera imaginativa como que se puede o no se puede. No, usted es presidente, estas son sus responsabilidades y sus deberes. Usted es un senador, estas son sus responsabilidades y sus deberes. Usted es el director de la policía, estas son sus responsabilidades y sus deberes. Y aquí es que tenemos la situación. Si existen otras instituciones que cumplen con la misma finalidad del voto de esta ley, ¿cuál es la necesidad de eliminar los filtros que pudiera tener el Poder Ejecutivo específicamente? Porque esta es una ley que le funciona al Poder Ejecutivo única y exclusivamente, porque este es un organismo de inteligencia al servicio del Poder Ejecutivo. Pero entonces, si el Poder Ejecutivo establece que la niña de sus ojos es tener una justicia independiente a través del Ministerio Público, ¿por qué no deja trabajar al Ministerio Público y necesita crear una ley que lo coarte? Bueno, no, yo entiendo entonces que tú con esa opinión desconoces la evolución del crimen. No podemos establecer taxativamente una normativa como el crimen, porque el crimen va evolucionando y todos los días salen tipologías nuevas. No podemos hablar, por ejemplo, de phishing hace 30 años atrás. Claro, correcto. Es una evolución de los delitos electrónicos. No podemos hablar del sexting, no podemos hablar del mismo acoso laboral que hace unos años atrás no lo teníamos integrados a la normativa. Entonces, entiendo que esa ley lo que hace es que crea un abanico y crea ciertos aspectos de consideración y de evaluación. Entiendo que a nivel interno tendrán sus
sus mecanismos para evaluar y para ponderar cuáles sí y cuáles no representan un peligro para la seguridad nacional. Claro que sí. Es que viendo esta discusión, el punto aquí sería el nivel de injerencia que se podría tener. Porque viendo de la evolución del derecho y de los crímenes y de los delitos, etcétera, y sabemos, porque estamos en este medio de manera constante, que el delito va evolucionando día con día y que lamentablemente los legisladores nunca van a estar a la par para implementar las leyes de manera efectiva en consonancia o al mismo ritmo que vaya evolucionando el delito. Muchas veces desconocen la misma ley. Eso es imposible. Eso es imposible porque los delitos y las tipologías delictivas van cambiando minuto a minuto, de manera voraz. Ahora, el tema con esto es que si se tiene y si se cree este organismo específicamente para esos fines, entonces tendríamos nosotros un choque con el principio de legalidad. Porque correcto, independientemente de cualquier cosa, antes no se podía hablar de texting, no se podría de sexting, no se podría hablar de la ley de delitos cibernéticos, por así decirlo, pero tampoco se podía judicializar porque al no estar tipificado en la norma, no se podía entonces poder hacerle frente de manera efectiva a eso. Entonces seguimos en lo mismo. El delito va evolucionando. A medida que el delito evoluciona, yo trato de tener una Dirección Nacional de Inteligencia que me permita ser capaz de detectar los delitos en tiempo real, por así decirlo. Pero si no tengo una ley que me permite el juzgamiento oportuno de estos delitos, ¿de qué me sirve entonces tener este tipo de herramientas? Aquí se denota un tema muy importante, porque ¿cuál es el tipo de corrección que pretende hacer esta ley sobre el comportamiento que ella llamaría delito? Y aquí es donde ha entrado la malversión con la sociedad. Por ejemplo, en su artículo 9, cuando establece que una de sus funciones va a ser llevar a cabo la investigación de cualquier actividad en contra de personas, grupos, asociaciones que atenten contra los intereses y objetivos nacionales, las instituciones del Estado, que subviertan el Estado de Derecho, pongan en riesgo la seguridad nacional o en el interior, que traten de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional sin perjuicio de la investigación penal que pudiera realizar el Ministerio Público, cuando la misma ley te establece que esta institución puede llevar su investigación de manera independiente a como la lleva el Ministerio Público y que puede tener un criterio totalmente opuesto al que tenga el Ministerio Público, lo que se interpretaría que se necesitaría de un reglamento para establecer cuáles serían las funciones o cuál sería la vía idónea a través de la cual esta institución pudiera apoderar el sistema de justicia de manera particular de aquellas acusaciones en las que no estaría representado el Estado Dominicano por el Ministerio Público, sino por el DNI, y entonces vendría un choque. ¿Por qué? Porque estaría o utilizando la figura de la querella con constitución en actor civil o estaría utilizando la figura de una acusación de manera per se en la que no puede perseguir daños y perjuicios. Entonces, es más conflicto. Siento un disturbio por aquí. ¿Qué es lo que tú piensas? No pienso nada. Yo estoy escuchando. Es más conflicto el que genera la aplicación de la misma simplemente porque el Poder Ejecutivo quiere estar informado de qué habla Alfredo, de qué habla Dalquiri, de qué habla José Cabral en instituciones tanto públicas como privadas, y si ellos entienden que le interesa a algunos de esos temas que nosotros pudiéramos estar hablando, que pudieran considerarse como chismes, entonces llegan a la mayúscula intervención de siquiera renegar de otro tipo de leyes como la Ley Monetaria y Financiera, que en su artículo 53 te establece de manera clara y certera cómo pueden ser obtenidas aquellas informaciones bancarias de cuentas personales. Esta misma ley te establece que ellos pueden obtener esa información sin ningún requerimiento judicial. A mí lo que más me preocupa en ese caso, si ellos van a ser un órgano independiente, por así llamarlo, que van a hacer sus investigaciones de manera particular, en el momento que obtengan alguna información que sea constitutiva de un crimen o que tenga alguna relevancia penal, ¿qué van a hacer? ¿Se lo van a pasar al Ministerio Público? ¿Van a ejecutar ellos? ¿Van a tener un tipo de accionar? Porque entonces ahí es que entra como lo que no me hace sentido. No, o sea, como que ¿cuál ellos le dan un bajadero muy simple. Instituyen esta ley como un mecanismo comercial de parte del gobierno, sin ningún tipo de licitación, que sería nosotros haciendo un mayúsculo esfuerzo sobre querer interpretar la misma de cómo esta
institución se va a financiar, establece tres métodos de financiamiento. Su artículo 26, si no me equivoco. El presupuesto que le haya sido asignado durante su año de gestión. Los servicios que la institución preste. ¿Cuál es el servicio? Escuchar a la vecina. Y no, y que le preste a quién. Por eso? Y que le preste a Dice, quién. no lo digo yo, lo dice de manera clara. Y donaciones también. Decía. Y donaciones. Y donaciones también. Entonces, ¿a quién le funciona la ley? ¿A quién le sirve? ¿Quién le va a donar? No tenemos que irnos a la historia para conocer casos en específico de cómo se manejaron este tipo de poderes. Pero déjeme leerlo para no exagerar. De las disposiciones generales, la obligación de las entidades públicas. Está por aquí el 23. (22) Identificación de fondos. Para el desarrollo de sus actividades, esta dirección dispondrá de los recursos económicos que se le asignen anualmente en el presupuesto general del Estado, de ingresos por los servicios que pueda prestar, que aquí es que viene lo interesante, y de las donaciones que ésta reciba. Vamos a hablar claro. Si por algo somos reconocidos en República Dominicana, es porque ninguna institución pública lleva una contabilidad de manera exacta como la requiere la ley. Entonces, se presta suspicacia. Ni siquiera se presta suspicacia. Yo no puedo repetir la pregunta. Ingresos por los servicios que pueda prestar. Pero menciónalo taxativamente para que el dominicano de a pie lo pueda entender. No solamente para que lo pueda entender, sino también para que exista un parámetro y no estemos sobre la base de inventarnos sobre la marcha lo que puede ser o no puede ser estipulado o considerado como un servicio, porque volvemos al punto. O sea, si se supone que es un órgano centralizado que responde a los intereses específicos del Poder Ejecutivo, ¿a quién más, aparte de, le va a prestar un servicio? ¿Cuál va a ser la tasa de cobro? ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Quién va a manejar eso? ¿Dónde va a estar esos ingresos? La misma esos ley fondos. establece que su ámbito de aplicación estará tanto en instituciones públicas como privadas. Si las instituciones públicas forman parte de la administración del Estado, dependiendo de su autonomía, ya sea centralizada, descentralizada, o si pertenecen al gabinete presidencial, cuál es la política del Estado con relación a la organización administrativa y ejecución de cada uno de su plan de gobierno, y yo entiendo que pertenecen a mí como representante del Estado que estoy, porque yo necesito de una institución que esté a modo de vigilante de seguridad, verificando todo y cada uno de lo que esos funcionarios o empleados realicen. Y llegan a una exageración cuando te establece el 26, que si yo requiero, como vigilante de esa institución pública que soy, algún tipo de información y tú te niegues a darla, o yo encuentre a través de los mecanismos de inteligencia, espionaje o como se le quiera llamar, algún tipo de situación que pueda probar que tú no me comunicaste en el tiempo debido, yo te puedo pedir una condena que van de 1 a 3 años, de 2 a 3 años, como lo establece el artículo 26. Y multas de 9 a 15 salarios mínimos. Que aquellos que divulguen o destruyan informaciones sometidas a secreto oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia será sancionado con prisión menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Con la simple lectura de ese artículo, podemos ver que aquí hay un atropello al derecho de defensa de cualquier persona que sea inculpado por este tipo de situación. Porque el mismo artículo de manera implícita te establece que tú estarías haciendo un mea culpa de aquella situación que ellos te acusen. Porque te están acusando de tú no dar informaciones. No, y volvemos otra vez al tema del debido proceso. Procesal penal, el derecho a que la parte imputada, que en este caso va a ser el acusado, como en cualquier otro en materia penal, a que esa persona no reconozca. Eso es una facultad que tiene la comisión del ilícito. Por eso te digo que hay... estaríamos acusando simplemente porque tú estás reconociendo que tú no diste la información. Pero por eso te digo que hay un tema también del debido proceso. O sea, para yo sancionarte, se supone que debe de pasar eso por un juicio público, oral y contradictorio. Y se supone también que esa sanción va a venir de un tercero imparcial que va a ser un juez
con las características y la competencia, porque por eso la Constitución y los principios del Código Procesal Penal hablan de un juez natural. Entonces, ¿qué juez va a conocer de ese proceso? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Por ante qué jurisdicción va a ser llevada? ¿Cómo se va a determinar la sanción? ¿Cómo se van a defender las personas? Porque Señora, la ley de solamente te establece... ¿Qué tipo de dolo tú le vas a clasificar a quien acusen de esas Díganlo sanciones? ustedes que son los penalistas. No, porque no. yo no soy abogado de los Ante tribunales. reconocimiento, No. ante reconocimiento no de la Díganlo información. ustedes. ¿Qué tú vas a tener? Dilo Un dolo tú. circunstancial, un Dilo dolo tú, que yo no directo, me voy a un dolo meter. indirecto. No, es que yo ¿Y no qué tengo, pasa con- no puedo hablar de eso, pero porque más no simple. puedo, porque ¿cómo voy a hablar? Realmente yo no soy abogado de los tribunales, nada por el estilo. O sea, yo tengo otra materia un poco distinta a la de usted. Hermano, O sea, lo menos que tú vas a escuchar es un abogado penalista clasificado de algún tipo de dolo. No, eso no tenemos va un a amigo que pasar. sí. Sí, ¿Quién? Sí, el amigo. ¿El de Argentina? Sí. ese amigo de nosotros. Amigo, mire. Cuando él toma fuerza a través de Está una querido, bebida, está ahí está querido, querido. está a querido. través de una bebida energizante llamada Brugal. Este hombre no sepa qué. Pero Señores. lo que le digo es eso. Ahora, una pregunta. No estamos frente, y lo pregunto para que ustedes me lo aclaren, frente a lo que sería una ley marco y ya posteriormente Necesitará de un reglamento. un reglamento. Claro. Entonces, en el reglamento no se podría aclarar todas estas dudas. Bueno, aquí traeríamos un aspecto constitucional, lamentablemente, porque lo que debería de ponderarse es qué sería lo mejor para el Poder Ejecutivo y a nosotros como ciudadanos que estamos íntimamente vinculados a lo que es el Poder Ejecutivo, pues él es quien nos administra. ¿Se ponderaría la posible derogación de esta ley? ¿O resultara mejor un efecto suspensivo? ¿O que se anulen algunos de esos artículos que obviamente entran en conflicto con el Sí, derecho porque el constitucional? tema realmente con la ley es el artículo 9, el 26, el 11, que Ojo, son los que yo hablan no estoy de los diciendo que tipos de la ley sea sanciones. mala. No. No, Yo estoy diciendo que tiene puntos de conflicto. Según lo que yo he escuchado, para ustedes la ley todo está. No. todo. la ley está complicada. divina, La ley está hermano. complicada. Ok. Lo La que ley pasa está es que complicada. tiene unos artículos que parece que lo hizo un borracho. No, tiene algunas cosas y algunos aspectos que llaman mucho la atención porque no te especifican cuál va a ser la forma de implementación ni te ponen un límite alguno. O sea, por ejemplo, la ley se basa mucho y se menciona mucho el tema del lavado de activos. Pero cuando tú te vas a la ley del lavado de activos, resulta ser que todo es lavado de activos. En el caso, por ejemplo, de la estafa de los millones de pesos de la constructora y no sé qué, no sé cuánto, es una estafa. Tenemos Y en una cualquier tipificación otra de lavado de legislación pudiera ser una estafa. Simple. Aquí le pusieron lavado de activos. Cualquier cosa que es lavado de activos. Entonces, tú te vas a los tribunales hoy en día y el 90% de los procesos penales tiene lavado de activos, sea el tipo penal que sea, exista o no un delito precedente de por medio. Y eso es lo que a mí me preocupa, que a la ley hacer tanto hincapié en el tema del lavado de activos y el lavado de activos ser el delito de moda ahora y todo irse por lavado de activos, significa entonces que la ley tiene un poder de meterse en todo de manera muy brusca y que esos derechos, que era lo que Cabral decía al principio, que tanto nos costaron que hacer respetar, como por ejemplo el tema del allanamiento, el tema de las interceptaciones telefónicas, el tema incluso de un derecho de no autoincriminación. Si es una información mía que me están pidiendo, ¿cómo rayo una ley por debajo de la Constitución me va a obligar a mí a yo dar información mía? ¿Y dónde está el derecho de la no autoincriminación? ¿Cómo yo me protejo yo misma de lo que yo estoy haciendo? No, o yo tengo entonces ahora que proporcionar yo mismo la propia información que tiene el Estado que está. ¿Por qué tenemos un choque de derechos fundamentales? Porque inclusive el mismo Estado dominicano ha reconocido a través del Poder Judicial, en este caso a través de una sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano, si no me recuerdo, la 004-12, que establece que bajo condiciones muy específicas, de manera resumida, porque ahora mismo no lo tengo al detalle, pudieran suspenderse algunos derechos ciudadanos siempre y cuando lo que se persiga es asegurar la seguridad nacional. Pero eso no te deja duda a que esas condiciones especiales pueden ser un conflicto armado, un peligro inminente de la gobernabilidad de manera inminente. Es obvio que si quieren tumbar el gobierno,
tu derecho de tránsito tiene que estar limitado, porque no podemos interpretar si tú eres una persona que está en la calle con intención de subvertir el orden constitucional que hay a través del gobierno, o porque va para tu casa. Si el gobierno dijo, mira, que hay un problema y aquí hay que trancarte, te tiene que trancar. Lo vivimos ahora recientemente con la pandemia. Y aparte de eso, por ejemplo... Ahí es entendible que el derecho constitucional que tenemos todos y los cada derechos uno de no son nosotros, absolutos. con relación a algunos marcos de leyes con las que tenemos que cumplir, se vean afectados por ese momento de emergencia, específicamente, conflicto armado, eso es lógico, pero en el correcto devenir de las cosas y el correcto funcionamiento de la sociedad, que yo te indique a ti a través de una ley, mira, tu derecho yo te lo reconozco, pero si yo tengo el interés a discreción mía, yo lo violento y no voy a tener ningún tipo de persecución por eso. Y vuelvo y te digo, por ejemplo, el tema de que en la ley de lavado de activos se vea el tema de los sujetos obligados. Por ejemplo, bueno, yo como abogado soy un sujeto obligado, las entidades bancarias, no sé qué, no sé cuánto, y si yo tengo conocimiento de alguna actividad ilícita que sea o que genere un tema de lavado, yo tengo el deber de informarlo. Pero ahora, esa misma prerrogativa que ya está contemplada en la ley, ahora te lo están poniendo de un carácter obligatorio, porque ahora no es que tú tienes la prerrogativa, es que tú estás obligado y que si tú no lo haces, tú puedes ir preso por eso. O sea, ¿cómo se supone que yo voy a defenderte a ti, si tú eres un narcotraficante, por ejemplo, si yo y el DNI viene y me pide una información tuya y yo tengo la obligación de dártela, y si yo no se la doy, voy preso? Yo tengo una pregunta. Él vino a hacer preguntas, ¿fue? No, claro, ese es mi trabajo aquí. Yo vine a hacer preguntas. De shadowing action. Yo soy el pregunto. Yo soy la pregunta. Dale. Cuéntanos. Vamos arriba, Argentina. Hay otras normativas que hablan del secreto profesional, el secreto médico-paciente, hasta incluso tenemos el secreto de confesión. Uh-huh. ¿Cuál es el alcance de esta ley con relación a esos aspectos? Porque, de acuerdo a lo que ustedes plantean, no veo que exista una limitante. Por eso que te digo, mira, el artículo 26, lo voy a leer específicamente para que entendamos. O esa ley en sus artículos y disposiciones finales deroga esos aspectos. No dice nada, lo único que dice es que existen sanciones penales para quien oculte informaciones requeridas por la DNI, sobre las cuales tenga datos o conocimientos relativos a sus atribuciones, y serán sancionados por prisión menor de 2 a 3 años, punto. No te limita, no te dice, si a ti te protege el secreto de paciente, a médico, no te limita. O sea, tú sacerdote, ahora que tú lo pones en tela de juicio sobre el tapete, está obligado conforme sale a dar la información. Entonces, ese es el objetivo y el punto de la discusión. Y ya para concluir, le puedo decir, y excúsenme que me tome la palabra en ese sentido, es que una de las mejores condiciones que tiene la historia, una de las mejores virtudes que tiene la historia es que nos permite aprender de las experiencias pasadas para proyectar cuál sería el comportamiento futuro de la sociedad. Y si nos enmarcamos en ese aspecto de razonamiento, podemos entender que en la historia dominicana, en el momento en que se ha concentrado un poder como de esta magnitud, en un solo organismo y en una sola persona, no hemos tenido buenos resultados. Y para muestra un botón, para no mencionar a Trujillo. Y por último, también lo único creo que nos faltó por abordar de la ley es que también en la UAF, la unidad de investigación, también ellos entran de análisis financiero. Ellos forman parte, el DNI forma parte, conforme esta ley, de esa unidad de análisis financiero. La unidad de análisis pertenece a la... Ajá. Eso es uno de los órganos. No que pertenece a ellos, sino que ellos, la DNI, son parte de esa unidad. Del sistema de la UAF. Exacto. Entonces, y ahí volvemos para dejar esto en el aire. La ley de lavado de activos te establece la forma y los reglamentos en cómo la UAF se puede hacer y que tú tienes que solicitarle al juez que no sé cuánto. Y si tú tienes la DNI dentro de esa organización, que la DNI puede ir a tu casa y solicitarte la información, y si tú no la das, te mete preso, ¿qué es lo más razonable? ¿Agotar el protocolo del debido proceso para garantizar derechos? ¿O ir directamente a tu casa para que si tú no me das la información que yo te doy, te meto preso? Sí, para los que tenemos un conocimiento limitado del derecho, se nos ha hecho un poco difícil entender esta ley. Imagínense para una persona que no quiere saber de nosotros los abogados, que no le interesa que lo regulen y que tiene un peso en un banco dominicano. Adiós a la finanza pública.
Señores, quiere regalar el gobierno. De esta forma finalizamos por este momento el contenido de nuestro podcast Disidentes Jurídicos. Comenten, denos like, compartan y si tienen algún tema del cual quieran que abordemos, pues por aquí estamos a su entera disposición. Será sencillamente hasta las próximas. Gracias, chicos, por acompañarnos en este tan interesante debate. Señor Alfredo. Gracias. Por hacer todas sus preguntas. Gracias por verme. Y ser felices. Sí, Nos vemos en la próxima. Bye.